Una promesa muy importante que nos ha dado el Señor, que es una de las cosas que yo quiero abordar el día de hoy, que Él ha prometido estar con nosotros. Hace un momento el hermano Alejandro nos refería precisamente a una comisión que le daba el Señor Jesús a sus discípulos de predicar el Evangelio, pero el Señor Jesús precisamente termina dándoles una promesa muy importante, diciéndoles: yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros. Y esa es la promesa que hay en la Escritura, es decir, el Señor nos anuncia que Él estaría cerca de nosotros, estaría con nosotros, estaría cerca de nosotros. Y este es el mensaje que hoy quiero abordar, el mensaje que hemos aquí referido, que se titula Cerca de ti. Es el mensaje del día de hoy, y yo creo que todo cristiano tiene este anhelo de experimentar, de sentir la ayuda, la presencia de Dios, y eso es lo que nos lleva precisamente a estar juntos a través de este medio, buscarlo. Desde que usted está ahí en su casa, entonando los cantos, orando de manera personal, reflexionando sobre la letra de los cantos, lo que inspiran estos himnos, estos cánticos, todo eso ya nos está acercando a Dios. Es un momento donde nos podemos acercar a Él. La oración misma que se hace, una reflexión, la misma palabra, todos estos son momentos en donde estamos ahí acercándonos a Dios, y es muy importante que lo sigamos haciendo. Entonces, le queremos invitar para que usted siga escuchando el mensaje, usted siga buscando a Dios, usted siga meditando en las cosas que Dios ha hablado, y esto es una promesa que el Señor nos ha dado, el que Él estará con nosotros. Vamos a ver ahorita algunos pasajes de la Escritura donde también el Señor nos hace esta promesa, que Él estará cercano a nosotros. Y quiero invitarle para que oremos, le pidamos al Señor su ayuda y su bendición en este día a través de la palabra. Señor, gracias te damos, queremos bendecir tu nombre, y Señor, tú eres bendito aún, Señor, por todos los siglos, Señor. Sabemos que esta es una realidad, Señor. Tú eres grande, Señor, tú llenas todas las cosas de tu presencia y de tu gloria y de tu poder, Señor. Pedimos tu bendición en este día. Seguramente nos has estado bendiciendo y nos has dado tu bendición a través de abrir nuestros ojos, de levantarnos en este día, de poder hacer actividades como en esta mañana, Señor, buscarte ya este mediodía, cantarte, alabarte, abrir las Escrituras. Sabemos que la bendición tuya es la que tú envías para enriquecernos, Señor, para bendecirnos, Señor, para darnos en abundancia. Y no dudamos, Señor, que en este día también quieres hacerlo. Padre, traer esa bendición sobre nosotros, dice que es la que enriquece, Señor. Por eso clamamos que tú nos bendigas en lo que hoy podemos, Señor, meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, bendice nuestra vida. Pedimos que tú tengas misericordia en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo por distintas situaciones. Sabemos que tú, Señor, no has dejado sola a esta nación y aún a este mundo, Señor. Tu misericordia es la que lo sostiene hasta estos días. Por eso, Señor, te alabamos, y por eso oramos también a ti, pidiendo, Señor, que sigas ayudándonos y hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto para gloria de tu nombre. Amén
y amén, Señor. Amén. Ok, amado hermano, amado amigo que nos escuchas en esta transmisión, que estás siguiendo este mensaje, quisiera invitarte yo a que pudiéramos abrir las Escrituras en el Salmo 73, verso 28. Vamos a ver algunos pasajes de personas que están refiriendo precisamente sobre la importancia de que Dios esté cerca de nosotros. Y aquí el salmista Asaf, en el Salmo 73, nos dice las siguientes palabras. Seguramente estas palabras en algún momento alguien de los presentes las ha leído. En el verso 28, casi terminando este salmo, Asaf dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, de todo lo que Asaf venía diciendo, él reconocía algo muy importante. Puedo ver cómo los hombres en este mundo parece que sonríen, prosperan, no tienen miedo de la muerte, no tienen ninguna aflicción de qué comerán, qué vestirán, no tienen ninguna congoja de lo que acontece en este entorno. Dice, pero para mí lo más importante, en cuanto a mí, el mayor bien que yo puedo encontrar y alcanzar es acercarme, dice, a Dios. Ese es el mayor bien que veía Asaf. Es un salmo muy importante. Si usted tiene oportunidad, léalo con calma y vea cómo Asaf entraba en un dilema, el mirar precisamente cómo la gente mala, la gente impía, decía él, pues no tenía temor de Dios, no estaba afligido por nada. Y de repente él, que buscaba a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios, caminar en las cosas de Dios, él sentía aflicción por las cosas que se vivían, aún por su propio futuro, por su condición, quizás hasta por su salud se sentía afligido. Pero él llega a recapacitar, Dios le ayuda a reconsiderar su condición y se acuerda de algo muy importante. ¿A quién tengo en los cielos?, se preguntaba él en el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra, decía el salmista Asaf. Pero también él reconsidera al final de este salmo diciendo: para mí el bien es este. Como diciendo, el mayor de los bienes que puedo tener es acercarme a Dios. Amado amigo, amado hermano, yo creo que es un tiempo en donde nosotros debemos de reconocer también esto, de darnos cuenta. Si tú eres un creyente y has podido acercarte a Dios, y Dios está cerca de ti, está contigo, es el mayor bien que puedes tú tener y disfrutar. Por eso bendice su nombre, dale la gloria a Él, porque Él se ha acercado a ti en su misericordia y en su gracia. Por otro lado, si tú eres una persona que has estado escuchando el mensaje o comienzas escuchando en la palabra de Dios, pues date cuenta de esta bendición más grande. No existe en esta tierra mayor beneficio, mayor bien que el hombre pueda tener que tener a Dios en su vida. Es decir, que Dios esté en ti, que Dios esté contigo, que tú puedas estar arreglado, restaurada tu situación con Dios, tener la paz con Dios y entonces Dios estar contigo. Ese es el mayor de los bienes que puede recibir el hombre. Así es que, amado, el anhelo de todo cristiano es precisamente tener esta verdad, o cumplirse esta realidad en Él, que Dios esté con él. Y varios himnos que hay de hombres piadosos que han escrito palabras, versos, salmos, que han escrito para reconocer esta verdad y reconocer esta característica que Dios nos ha concedido tener a los que han sido redimidos, es decir, que Dios esté con nosotros, cerca de nosotros. Pues, amados, nos llevan a reconocer esos himnos lo grande que es sentir y tener la presencia de Dios con nosotros. Así es que es algo muy importante. Hace 8 días también veíamos este texto de Hechos 17, verso 27. Hechos 17, aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está diciendo que no está lejos Dios de nosotros. Es una verdad también muy importante, una realidad.
la cual nos invita, amado, a que nosotros nos acerquemos a Dios. Hechos 17, el versículo 27 dice, para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpándole pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta es una verdad muy importante, amado. Dios está cerca. Dios no está lejos. No creó el universo, no creó todas las cosas y se fue lejos. Se desentendió de lo que acontece en este mundo. No aconteció así. No es un Dios de esas mitologías que se ha ido lejos al universo, en otro extremo del universo, y ha estado lejos e indiferente a lo que acontece aquí. No, amado, es un Dios que está cerca de nosotros. Y dice aquí, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, esto es una realidad que nos anuncia la Escritura. Dios no está lejos, amado. A veces lo podemos sentir así. Sentimos que está lejos. Podemos inclusive nuestro corazón cerrar nuestro corazón para no percibir y darnos cuenta de que Él está cercano. Pero la realidad es de que Él está muy cerca de nosotros. Y, por ejemplo, el salmista ahí en el Salmo 139 expresa varios momentos donde el salmista decía, ¿a dónde me iré para esconderme de tu presencia? Si me fuere a lo profundo de la tierra, al Seol, dice, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo del mar, dice, si me fuere hasta el otro lado de la tierra, ahí estarás tú. Aún las mismas tinieblas, no me puedo esconder en las tinieblas de tu presencia. Para ti nada está en oscuridad. Y el salmista expresaba eso ahí, Salmo 139. Y, amado, bueno, pues estos pasajes nos ayudan a entender algo, lo que la Biblia nos anuncia como una realidad y como una verdad. Dios está cercano. Y aquellos que creen estas palabras, aquellos que toman estas palabras, las han creído, pues, amado, pueden decir amén a eso. Pueden decir amén al hecho de que Dios está cercano, y esta es una grande bendición que tenemos nosotros. También saber que Dios está cerca de nosotros. Por consiguiente, podemos decir que esta verdad que nos plantea la Escritura, esta verdad de que Dios está cerca de los hombres, está cerca de su pueblo, está cerca de un hijo de Él, está cerca de los santos, está cerca de los cristianos, esta verdad, amado, trae consuelo a los que le obedecen. A los que le obedecen, a los que obedecen su palabra, esto trae consuelo. Es una palabra de consuelo para ellos. Saber que Dios está cerca, pues esto es un privilegio, amado. Es algo que nos ayuda a que nosotros podamos entender que en el momento difícil vamos a poder salir adelante. Nos trae aliento, nos trae una esperanza, nos trae vida, nos reconforta. Un alma abatida, un alma quizás desesperada, cansada, un alma que se siente agobiada, es reconfortada precisamente por el hecho de lo que dice esta palabra. Y eso es una realidad. Pero también el saber que Dios está cerca puede producir lo contrario, que alguien se aleje, que alguien se vaya. Y eso particularmente aquellos que han desobedecido a Dios. Imagínate esta figura, por ejemplo, esta ilustración quiero ponerte. Un hijo que se ha portado bien, un hijo que ama a su padre, un hijo que está esperando el momento en que el padre regrese de su labor, de su trabajo, de su labranza, de alguna actividad que está haciendo. Salió de casa, es decir, fue al trabajo, alguna actividad, y cuando ya se aproxima el momento de que él regrese, ese hijo anhela que su padre vuelva a casa, que sea el momento, el instante donde el hijo regrese a casa. Donde el padre regrese a casa para ser recibido. Y entonces en ese instante, cuando la persona llega a casa, el hijo rápidamente corre a abrazarlo. Pero si es un hijo que ha hecho algo incorrecto,
Quizás es acusado por su conciencia. Quizás ese hijo es acusado en su interior. Hizo algo que sabe que al padre no le va a agradar. Si el padre lo sabe, en el momento que el padre se entere, en el momento en que el padre conozca que él hizo este acto, entonces ese hijo se siente avergonzado, se siente apenado, está redargüido. ¿Y qué va a hacer? En algún momento se va a aislar, se va a alejar. Va a estar lejos, va a querer evadir, evitar la presencia de su padre. Amado, eso sucede, eso puede suceder. Entonces, esto es una realidad. Dios nos dice que Él está cercano. ¿Y quiénes son aquellos que se acercarán a la presencia del Padre? Los que le aman, los que le buscan, los que desean hacer su voluntad, los que están deseosos de conocerlo, los que anhelan más experimentar de su ayuda, de su gracia en su vida. Pero ¿quiénes serán aquellos que se alejan? ¿Quiénes serán aquellos que se distancian? ¿Quiénes serán aquellos que no quieren inclusive buscar de Dios? Pues obviamente los que se están portando mal. Los que se están portando mal no van a querer acercarse a buscar a Dios. Y esta es una realidad, amado, tú velo. Hay personas que aquí las puertas en su momento estaban abiertas para que las personas ingresaran a escuchar el mensaje, estuvieran aquí presentes oyendo la palabra. Seguramente familiares que tú has invitado, personas que tú has invitado a buscar a Dios, pero a veces nuestra misma conciencia nos hace entender que no estamos bien. Y cuando no queremos dejar aquellas cosas que sabemos que no están bien, pues no nos vamos a acercar a buscar a Dios. No nos vamos a acercar a buscar a Dios. Entonces yo quiero decirte algo, amado. Por un lado, la presencia de Dios es algo que atrae a los que aman a Dios, pero también la presencia de Dios es algo que hace que algunas personas se alejen. Yo quiero con esto también decirte que esto puede ayudarte a ti a entender si eres una persona que quieres sinceramente, verdaderamente acercarte a buscar a Dios. Buscar a Dios, amado, pues te va a llevar a precisamente estar a través de esta reunión, a través de estar leyendo tú la Escritura, meditando en la palabra, orando. Esas son las formas en las que tú te estás acercando a Dios. Y quieres tomar compromisos, dejas que la palabra de Dios ilumine tu camino, tu vida. Vas a la Biblia, la lees y empiezas a dejar que Dios esté hablando a tu corazón para que Él dirija tus caminos, para que Él enderece esas sendas que han estado torcidas, desviadas, que las has llevado como te enseñó la religión, como te los enseñaron ciertas personas, el modelo de vida que tú has querido adoptar, seguir, pero no es lo que Dios pide de ti. Para conocer la voluntad de Dios necesitas ir a las Sagradas Escrituras, y cuando quieres buscar a Dios das cavidad a eso. Entonces al abrir la palabra, Dios te va a enseñar y te va a hablar y te va a dirigir por el camino correcto, adecuado. Pero si no quieres hacer la voluntad de Dios, amado, entonces tú sabes qué va a suceder. Cerrarás la Biblia, dejarás de orar, dejarás de buscar a Dios en un lugar donde te enseñen, te instruyan de la palabra de Dios. Estarás dejando esas cosas, amado, porque no quieres acercarte a Dios. Esa es una realidad. Ahora, yo quiero decirte, ojalá aquí los que estamos escuchando este mensaje, más bien nos dispongamos a seguir buscando a Dios, porque la presencia de Dios nos va a traer consuelo, nos va a traer también fortaleza, nos va a traer aún esperanza, nos va a traer fe, nos va a traer precisamente vida. La presencia de Dios, el que Dios esté cerca de nosotros, Él va a dirigir nuestras vidas para que ya no estemos precisamente siendo heridos, lastimados con todas esas decisiones que hemos tomado mal en nuestra vida. Ahora de aquí en adelante Dios quiere tomar las riendas de nosotros y decirnos cuál es el camino correcto. Y ojalá pues haya corazones sensibles que estén escuchando ese llamado de Dios para sus vidas. Esto es algo que seguramente Dios quiere, amado. Así es que nada se le escapa a Dios. Y Dios lo que quiere es que en este momento nosotros le busquemos con corazones sinceros. Mira, vamos a ver esta cita en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Eso es lo que Dios está buscando en este momento. Que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón
sincero. Hebreos 10, el versículo 22, dice aquí la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, este texto, Dios nos habla y nos dice a todos que seamos de esas personas, que nos estemos acercando a Dios, que estemos anhelando encontrarnos con Él constante, recurrentemente, a través del consejo que Él nos habla en su palabra, a través de hablar, de orar con Él, de llevar nuestra necesidad delante de sus pies, de pedirle luz a nuestra vida, de pedirle que nos ayude a ser libres del pecado, que actúe el poder de su gracia, que actúe el poder de su Espíritu, que obre el amor de Cristo en nuestros corazones. Al orar tú, al hablar tú con Dios, entonces Dios se acerca a nosotros, y que seamos de esas personas que nos estemos acercando, dice aquí, con corazones sinceros, estemos acercándonos en plena certidumbre de fe. Eso quiere decir teniendo la certeza de que vamos a encontrar a Dios. Y lo que anuncia posteriormente es purificar nuestros corazones, es decir, que tú estés buscando que Dios esté limpiando tu vida de aquellas cosas que sabes que no son correctas, que no han agradado a Dios, o que Dios inclusive, conforme vas leyendo la Escritura, también te va iluminando y te va mostrando que esos caminos no son los correctos, que has hecho daño, que has ofendido a Dios, que has lastimado a otras personas, que también estás destruyéndote a ti mismo, etcétera. Dios, al mostrarte esas cosas, quiere que tú te limpies, te laves de todas esas cosas. Y eso es gracias a Jesucristo, al Hijo de Dios. Nosotros podemos ser limpios por medio de Cristo Jesús. Entonces este es el tiempo, amado, en donde nosotros debemos de acercarnos con corazones sinceros. ¿Sabes? Es el tiempo de acercarnos a Dios obedeciendo el Evangelio, siendo fieles al Evangelio de Dios, a la palabra de Dios. Y estas personas son las que está buscando Dios en este tiempo. Personas que ante todo lo que se ha vivido y se está viviendo, reconocen su necesidad de Dios y quieren obedecer su palabra, obedecer el Evangelio. Y Dios está despertando esos corazones. Por eso te ha hablado a ti, amado. Por eso Dios se ha acercado a ti. Por eso te ha llegado a lo mejor un interés, un despertar espiritual en ti, de querer oír algo de Dios, de querer escuchar la palabra de Dios. Eso ha sido por la gracia de Dios. Ha sido la misericordia de Dios que te ha hecho precisamente conocer la palabra, oír la palabra, para que tú despiertes y empieces a buscar a Dios con sinceridad, y entonces ahora comiences a obedecer el Evangelio. Es el tiempo de tener un comienzo con Dios, amado. Es un comienzo con Él, un comienzo de estar con Él, de acercarte a Él y permitir que Él se acerque a tu vida para dirigirla, para cambiarla, para hacer lo que Él quiere hacer en tu corazón, aún para sanar, para consolar, para reconfortar lo que en tu alma hay. Ese corazón que ha estado afligido, quebrantado, lastimado, herido, que tiene enojo, odio, que tiene resentimiento y necesita ser curado, necesita ser sanado, que necesita perdonar, que necesita amor, que necesita paz, que necesita alegría en su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios se ha acercado a ti, amado. Este es el tiempo. Así es que busquemos este momento, que es acercarnos a Dios con un corazón sincero, y entonces, ¿sabes? Será un consuelo tener a Dios con nosotros, cerca de nosotros. Será un grande consuelo que Dios esté precisamente entre nosotros. Por otro lado, también, amado, queremos ver que a veces hay momentos, parece que Dios está lejos de nosotros. Y yo creo que esto lo experimenta tanto gente que está con Dios como aún las mismas personas que han vivido lejos de Dios. Lo suelen sentir en un momento determinado. Mira, mientras esas personas han estado lejos de Dios, y mientras hay salud, mientras hay placeres, juventud, diversión, mientras hay todo ese tipo de cosas, las personas no han sentido la ausencia de Dios o el distanciamiento que hay entre ellos y Dios.
No porque Dios esté lejos, sino porque ellos se han alejado de Dios o porque el hombre se ha alejado de Dios. Y en algún momento las personas parece que no lo perciben, no se dan cuenta, porque gozan de la vida, tienen planes, proyectos, propósitos, hay felicidad, hay alegría, los placeres, el deleite, el pasear, el ir acá, el ir allá, el comprar, el vender, el hacer muchas cosas, los afanes de esta vida, muchas cuestiones. Pero en algún momento entonces esto empieza a surgir por ciertas circunstancias. La persona se da cuenta de que Dios está lejos de él. ¿Y cuántas personas en algún momento, cuando experimentan un dolor, un momento difícil, cuántas personas lo han clamado? ¿Cuántas personas han invocado el nombre de Dios y le han dicho: Señor, pero ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué a mí me ha pasado esto? Si yo siempre he creído en ti, si yo siempre he tenido la confianza en ti. Amado, yo creo que en algún momento se ha vivido esto. Parece que Dios está lejos de nosotros. Yo quiero decirte que hay momentos así. Ya sea que tú nunca hayas buscado a Dios, o que definitivamente tú buscando a Dios también enfrentes un momento así. Ahora, particularmente aquellas personas que en este tiempo están sintiendo que Dios está lejos de usted, yo quiero hablarle en primera instancia algunas cosas. Está el caso de un hombre llamado Job, y quiero invitarle, por ejemplo, a que leamos este texto de Job, capítulo 23, el verso 8. Vamos a leer también al versículo 10. En Job, capítulo 23. Job era un hombre que buscaba a Dios, estaba cerca de Dios y él sentía a Dios cerca de sí. Era un hombre que amaba a Dios, pero en un momento determinado las circunstancias que él vivió, un momento de prueba, de dificultad, le hizo sentir que Dios estaba lejos de él. Y mire cómo lo expresaba, por ejemplo, aquí Job, en este versículo que queremos leer de Job 23, el verso 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, decía ahí. El verso 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí Job, un hombre que enfrentaba un momento difícil, está expresando el cómo se sentía. Siento que Dios está como que huyendo de mí. Lo busco por este lado y no lo encuentro. Oigo noticias de que su poder se ha manifestado en tal lugar y voy a ese lugar y no me doy cuenta que está ahí. No lo veo, o sea, como que Dios se está escondiendo de mí. Pareciera que era una circunstancia que le hacía entender o comprender, o así lo entendía, así lo veía Job, como que Dios estaba huyendo de él. Y hacia donde él iba, parece que Dios iba en otra dirección totalmente contraria. Bueno, yo quiero decirte que esto expresa lo que quizás en algún momento tú has oído. Ves o escuchas el comentario de una persona que Dios lo ha bendecido, que Dios ha ayudado en su casa, en su familia, que sanó a esta persona, que le ayudó en esta circunstancia, y de repente tú al orar, al estar buscando la ayuda de Dios, parece que eso no se cumple en tu vida. Y a veces las personas se han sentido así. Hay quizás una persona o hay personas aquí que nos están escuchando que se han llegado a sentir así. Parece que Dios está actuando sí en la vida de otros, pero Dios no está actuando en mi vida. Y a veces se sienten que están en un hoyo, en un abismo. Parece que están así, quizás flotando, están así en un lugar donde no encuentran o no alcanzan a entender por qué está pasando esa circunstancia. Amado, eso no quiere decir que Dios está lejos de ti. A veces así humanamente lo percibimos. Yo quiero decirte que Dios parece que está lejos de nosotros en determinados momentos. Y mira, yo quiero hablarte particularmente algunas cosas que hizo Job, nos pueden ayudar a nosotros.
En el caso de este hombre llamado Job, recibió varias noticias muy drásticas, muy tremendas en su vida. Por ejemplo, le llegaron la noticia de que había perdido todos sus camellos. Él tenía muchos camellos, era un hombre muy rico. Y había perdido todos sus camellos, se los habían robado. Después llega otro de sus siervos y le cuenta la noticia: ¿sabes qué? También se robaron a tus ovejas, también se robaron a tus asnos. Y entonces así las noticias trágicas empiezan a llegar. Y de repente llega una noticia de uno de los siervos de Job y le dice: ¿qué crees? Que tus hijos estaban reunidos en la casa del mayor de ellos, y vino un viento tan fuerte que tiró la casa y todos ellos murieron. Entonces la noticia de la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. Amado, Job vivió calamidades, desgracias, una tras otra. Seguramente era una condición muy triste la que estaba enfrentando Job. Ahora, pero Job en este libro también él describe algunas cosas que él hizo. Además de dejarnos ver el dolor que él sentía, seguramente hay cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, Job entendía que Dios es bondadoso. Con todo y lo que acontece en este mundo, él no le acreditaba a Dios maldad. O sea, no le acusaba a Dios de ser un Dios malo, tirano, cruel. Y algunas personas a veces piensan así, como si Dios estuviese jugando, o sea, como si nosotros fuésemos como unas marionetas y Él está haciendo los movimientos y dirigiendo las cosas para ver qué pasa con nosotros. A veces el hombre, como dice la Escritura, el hombre piensa que Dios es como Él. De seguro pensabas, creías que yo era como tú. A veces los hombres así actúan, hacen lo malo, probando, dañando a otros, haciéndoles mal a otros, y piensan que a veces Dios también actúa así con el hombre. Para nada, la Escritura nos dice que Él es un Dios bondadoso. Y con todo lo que Job estaba viviendo, él no le adjudicó ni dijo de Dios, es que Dios es malo. Y esto es algo que tuvo Job precisamente presente, que Dios es un Dios bondadoso. Y quiero invitarte a que veamos lo que dice aquí el libro de Job, capítulo 10, verso 12. Job 10, verso 12, dice aquí la Escritura: mi vida, dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. En este versículo 10, Job empieza a expresar cómo él se sentía cansado de la vida. O sea, ya no le hallaba sentido a vivir por todo lo que le había acontecido. Pero dentro de este mensaje parece que a la mitad de este capítulo, hay algo que empieza a iluminar en el interior de Job. Y a pesar de que estaba quejándose, hablando de todo lo que él sufría, padecía y que no encontraba sentido y razón, hay algo que a la mitad de ese discurso brilla en el interior de Job, brilló y resplandeció en su ser, en su corazón, y fue esta frase: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Sabes qué estaba diciendo? Job está diciendo que Dios es bueno. Con todo y lo que le estaba aconteciendo, con todo y lo que le había sucedido, Dios es bueno. Con todo y lo que yo estoy viviendo, Dios es bondadoso. Entonces Job reconocía la bondad de Dios, y es algo que tú y yo necesitamos hacer. Si tú estás pasando una prueba, un momento difícil, reconoce la bondad de Dios. No pierdas de vista que Dios es bondadoso. Mira los elementos que te pueden ayudar a entender que Dios es bueno. Por ejemplo, aquí Job, desde el verso 1 hasta el verso 11, no dijo sino puras quejas. Y así nos puede suceder, amado. Cuando estamos en la prueba, en el dolor, son más las quejas que puede haber en nuestra boca, en nuestros labios. Cuando tú estás en un momento de dificultad, son más las quejas. Es más la queja, el reproche que tú puedes tener que cosas buenas. Y así pasa, amado. A veces es más fácil ver lo negro, lo oscuro, lo gris, lo negativo, pero no ves lo que sí has recibido.
lo que sí tienes, lo que Dios te ha provisto. Entonces, por eso te decía, valora y examina qué cosas buenas sí has recibido de Dios. Seguramente hay muchas y no son pocas. A veces nosotros tendemos a ver solamente lo malo, y no vemos las cosas buenas. No vemos lo que sí realmente está Dios haciendo en nosotros. Después de ese versículo, Job continuó viendo lo malo. Amado, tenemos que reconocer que Dios es bondadoso. Dejemos de ver solamente lo malo. Otro punto también, si tú has sentido que Dios está lejos de ti, mira, tenemos que reconocer que Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder. A Dios nada ha escapado de su autoridad. Nada en este mundo está por encima de Él, es más poderoso que Él. No hay gobierno, no hay imperio, no hay nación, no hay ser humano ni ser creado que esté por encima de Dios. Dios es el que está por encima de todas las cosas y Él es precisamente el Todopoderoso. Así lo nombra la Escritura, el Dios Todopoderoso. Inclusive Jesús decía esa frase que nos ayuda y nos anima precisamente a entender lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y seguramente tú la has escuchado, a veces tú la has compartido. Tú has estado consciente de esa realidad, o en ciertos momentos eso es una realidad que la tienes muy cerca, pero cuando presentas algún momento difícil, quizás parece que esa verdad está siendo opacada, está siendo escondida. A veces sientes que no tiene un cumplimiento, que no es una realidad. Yo quiero decirte, no, Dios es todopoderoso. Su poder no mengua, no se acaba. Él sigue siendo todopoderoso. Mira lo que decía Job, también aquí en Job 42. En el capítulo 42, versículo 2, nos dice aquí la Escritura: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. Eso habla del poder de Dios. Dios puede todo. Y cuando dice aquí todo, es todo. No dice Dios puede algunas cosas. Dios puede con los problemas de tu vecino, pero con los tuyos no. Dios puede con la vida de esta persona, pero con tu vida no. Dios puede con el matrimonio de esta persona, pero con el tuyo es una excepción, no puede con el tuyo. No, amado, entonces no sería ese Dios todopoderoso. Él es Dios todopoderoso porque lo que puede hacer en esta vida, lo puede hacer también en la tuya. Lo que ha hecho en la vida de esa persona que se ha entregado a Él con todo su corazón y restaurar su vida y su matrimonio, también puede hacerlo contigo. Si ha sanado a jóvenes y ha ayudado a jóvenes en ese vacío que han estado sintiéndose desesperados, en depresión, en soledad, en ansiedad, los ha ayudado, ¿cómo no podrá ayudarte a ti? Es un Dios todopoderoso. Él todo lo puede, y esto es algo que veía Job. Job entendía, ahora yo conozco, dice, yo conozco que todo lo puedes. Y eso le ayudó a Job en ese momento de dificultad. Otra cosa más. Vamos a ver otro punto, el tercer punto. Dios se fija en todos los detalles de tu vida. A veces a nosotros se nos han pasado cosas, se nos han olvidado situaciones, pero a Dios no se le ha pasado lo que tú has vivido, y aún aquellas circunstancias en donde decías, Dios está lejos de mí, no sé si le intereso, si Dios está interesado en mí, si le importo a Dios, no sé si le importo a Dios, pero yo siento que no. Amado, yo quiero decirte, Dios le interesa nuestra vida y aún ve hasta los detalles de nuestro ser. Ahí lo veíamos en el capítulo 23 de Job, capítulo 23, el verso 10. Mas Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Él conoce mi camino.
Y esta frase quiere decir que Dios conocía todo de Job. También Él conoce todo de ti. Él conoce todo de ti. Y Él está precisamente buscando que nosotros nos acerquemos a Él, amado. Él conoce de cada uno de nosotros. ¿Qué otro aspecto? También, en este caso, Job, algo que le ayudaba a entender es que Dios es el que podía salvarlo y tenía la confianza: Dios me salvará. Dios me salvará. Él sabía que de Dios vendría su salvación. Y mira, lo dice aquí la Escritura, vamos a verlo. Nos lo dice aquí en Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí Job está diciéndonos que él tenía esta certeza, esta confianza: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando dice mi Redentor, está hablando de aquel que le iba a rescatar, aquel que le iba a rescatar y a salvar de la condición en la que se encontraba. Yo sé que mi Salvador vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no por siempre estaré en este estado, yo sé que no para siempre será este mal. A veces la gente tiene esos dichos, ¿no? A veces tiene esas frases diciendo: no hay mal que dure 100 años o 1000 años, o los años que a veces la gente siente y cree que tiene ese mal. Amado, la verdad es que el Señor, cuando está el Señor con nosotros, sabemos que hay una esperanza. Dios nos salvará, Dios actuará a favor nuestro. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros también tengamos esa confianza. Y esto es algo de lo que Dios permitió que Job tuviera en su corazón para poder salir de esa circunstancia, de esa situación. Y él pudo levantarse de ese momento, aun cuando en cierto instante él decía: Dios está lejos de mí. Así se sentía ciertamente Job en ese instante. Ahora, la realidad es que Dios nos promete estar cerca de nosotros. Esa es la promesa que Dios nos da en la Escritura. Dios promete estar cerca de nosotros. Y cuando Él anuncia una promesa o un pacto, o entra en un pacto con una persona, ese pacto definitivamente Dios desea cumplirlo y llevarlo a cabo al pie de la letra. Entonces, ¿habrá algún momento donde Dios abandone a las personas? Bueno, parece que la Escritura siempre nos ha dado ese consejo, que si Dios se ha acercado a nosotros, no nos olvidemos de Él, no nos apartemos de Él, para que Dios permanezca con nosotros. Y nos da una advertencia, y Dios nos lleva a que no seamos ligeros ni descuidados, sino que permitamos que Dios permanezca en nosotros. Por ejemplo, mira cómo Dios se lo decía al pueblo de Israel. Cuando Dios había hecho un pacto con ellos, también les decía que fueran cuidadosos para que Dios no se alejara de ellos. Mira, vamos a ver lo que dice aquí el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 15. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Fíjense cómo sigue diciendo aquí la Escritura: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado por ellos o de ellos.
Amado, aquí hay algo muy interesante. Dios está hablándole a este pueblo y haciéndoles ver que Dios quiere estar con ellos y les invita a que sigan buscándolo, a que sigan buscando su presencia, que no se alejen por nada, que no se distraigan con otras cosas para alejarse de Dios, que no haya otras cosas que los atraigan y que los cautiven, el pecado, el mundo, otras cuestiones que los distancien de Dios, que no permitan eso, que sigan buscando a Dios. Dice, porque si ustedes están cerca de Dios, están con Él, Dios estará también con ustedes. Pero si ustedes se alejan de Dios, entonces Dios los dejará a ustedes. Entonces venía una especie de exhortación, de amonestación. Tengan cuidado en esto, porque si ustedes se alejan de Dios, también Dios se alejará de ustedes. Amado, a veces es por eso que podemos sentirnos quizás que Dios está lejos de nosotros. Quizás tenemos que examinar nuestra vida, si estamos en la fe, como dice la Escritura en Corintios. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Veamos cómo está nuestro caminar, nuestro andar. Examinemos si no hemos ofendido a Dios, si no nos hemos apartado de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y si eso ha acontecido, pues el llamado de Dios es vuélvete. Aquí mismo lo veíamos, cuando ese pueblo, dice, mucho tiempo había estado sin Dios. Habían adorado imágenes, ídolos, habían rendidole culto a algo que no era Dios. Dice, mucho tiempo han estado sin el verdadero Dios y sin quien les enseñe la ley y la palabra de Dios. Entonces ahora es el tiempo cuando ellos clamaron a Dios y se convirtieron, se acercaron nuevamente a Dios. Entonces Dios, dice, ellos le buscaron y fue hallado de ellos. Amado, nosotros tenemos también esa oportunidad. Si tú has estado lejos de Dios, pues es el tiempo para acercarte a Él. Búscalo de todo tu corazón. Entonces, así observamos esta exhortación. Tengamos cuidado de alejarnos de Dios. Es más, la Escritura más bien nos anima y nos amonesta y nos dice que los que se esfuerzan en esto son valientes. Es gente esforzada, es gente que lucha, es gente que no se detiene, no se paraliza, no se desanima con cualquier cosa. No es una persona que es de doble pensamiento y de doble corazón, sino que aún a pesar de la circunstancia, él sigue buscando a Dios. Sigue buscando a Dios. Mira cómo lo dice aquí en Deuteronomio capítulo 31. La Biblia nos anima, nos amonesta que más bien seamos de los que buscan a Dios. Deuteronomio 31. Esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros consideremos, amado. El verso 16 dice aquí: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir. Dice, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, dice, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde van a pasar. Dice que iban a adorar ahí, iban a invalidar el pacto de Dios. Iban a invalidar el pacto de Dios. Pero vamos a ver lo que dice el verso 6, mira. El verso 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Ahora, hay dos cosas. Dios ve que hay un peligro, que nosotros podamos alejarnos de Dios y que algo nos lleve a ir tras otras cosas que no agradan a Él. Pero la invitación de Dios está aquí en el verso 6 para nosotros. Dice, mas tú esfuérzate, cobra ánimo, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová, dice aquí algo muy importante, va contigo, no te dejará. Mira, esto es algo muy interesante, muy importante, y es la verdad que nosotros debemos de tener presente. Dios ha prometido estar con nosotros, estar cerca de nosotros, y Él está dispuesto a no dejarnos, a no apartarnos, a no apartarse de nosotros. Y aun si hay problemas, dificultades,
Si hay lucha, si hay distintas circunstancias que afectan ahí tu deseo de buscar a Dios, que eso no te detenga, amado. Más bien cobra el ánimo, dice aquí, esfuérzate. En otra traducción dice, sé valiente y sigue adelante, no temas, no tengas miedo, nos dice aquí la Escritura. Así es que, amado, pues nosotros debemos precisamente considerar esto. Dios promete estar cerca de nosotros. Dios solamente abandona a los que le abandonan, pero Él quiere que nosotros estemos a su lado. Por otro lado también, pues es una realidad, hay hombres que aún conforme al corazón de Dios, viven conforme al corazón de Dios, y hay veces que se sienten abandonados por Dios. Esto pasa, lo veíamos ya en un momento con Job, pero no es el único caso. Distintos hombres vemos en las Escrituras, distintas personas que se han sentido así, que se han sentido realmente en momentos difíciles, se han sentido abandonados. Está el caso de David. Si tú puedes ver, por ejemplo, cómo David se expresaba en el Salmo 43, verso 2. Él decía, siendo tú el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado?, decía David. En otro salmo, en el Salmo 44, él decía, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. No nos abandones para siempre. Y parece que David estaba ahí en angustia, en aflicción, y como que le decía a Dios, Señor, ¿por qué no escuchas mi clamor? ¿Estás descansando? ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no veo una respuesta de ti? ¿Por qué no veo que actúes en este momento? ¿Por qué nos has abandonado?, decía David. Y así, por ejemplo, hay otros salmos más. Está el Salmo 88. También David expresaba en ese salmo, ¿por qué desechas mi alma, oh Jehová? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y parecía que David estaba ahí sufriendo como si Dios lo hubiese desechado. Amado, hay momentos donde una persona está afligida y la aflicción es tanta que a veces siente que Dios lo ha abandonado. El momento de dificultad, a veces tú sientes que Dios se ha alejado de ti. Yo quiero decirte, eso es lo que nosotros percibimos en nuestra condición, pero no quiere decir que eso sea algo realmente verdadero. O sea, Dios se ha alejado de nosotros. Más bien Dios está en ese momento esperando que nosotros nos volvamos a Él. Si tú no te has vuelto a Dios, pues Dios está esperando que tú te vuelvas a Él. Si tú eres un creyente, Dios está esperando que a través de esa circunstancia tú seas probado, como decía Job, Dios me probará y saldré como oro. Saldré como oro. Seguramente son palabras mayores las que decía Job, sabiendo que estaba en un momento muy difícil. Hay otro salmo, el Salmo 22, donde inclusive David expresaba una frase que nos hace recordar lo que el Señor Jesús también experimentó en la cruz. En el Salmo 22, verso 1 decía David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?, decía David. Bueno, esas mismas palabras hacían expresar a David que se sentía en tristeza, en sufrimiento, en miseria, y parecía que Dios estaba lejos de él. Así lo sentía David. Ahora, esas palabras nos hacen recordar a otro hombre. Recuerda que David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero otro hombre que era conforme al corazón del Padre era el Señor Jesucristo también, y Él también experimentó un momento donde se sentía solo, particularmente el momento de estar en la cruz. Previo a esos momentos, Jesús daba testimonio de que el Padre y Él uno eran. El Padre siempre lo escuchaba, el Padre estaba con Él. Esas frases las explicaba Jesús y constantemente daba testimonio. Refería a Jesús de esa virtud, de esa cualidad, de esa característica o de esta condición en la que se encontraba Jesús. Él y el Padre uno eran. Él estaba con el Padre estaba con Él. Y Jesús lo expresaba muy claramente eso.
Vamos a ver un texto, por ejemplo, aquí, lo que nos dice la Escritura en Juan capítulo 16, verso 32. Son las palabras de Jesús y Él cómo expresaba precisamente esta unión, esta cercanía, esta relación que existía entre Dios y el Padre, o que existía de esta manera cuando Él estaba aquí en la tierra. En Juan 16, verso 32, nos dice aquí la Escritura: He aquí la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No estoy solo, porque el Padre dice, el Padre está conmigo. Ahora Jesús está diciéndole esto a sus discípulos, advirtiéndoles de que iba a venir el momento donde iba a ser arrestado, iba a ser enjuiciado, iba a ser llevado a la muerte, y ellos se iban a escandalizar, ellos iban a tener miedo, ellos iban a ser dispersados. Dice, me van a dejar ustedes solos. Yo no sé, cómo lo habrán sentido los discípulos eso. Cuando Pedro, ¿recuerdas? Pedro había dicho, quizás tiempo atrás, le había dicho, Señor, mira, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de nada de ti. Yo voy a estar contigo, voy a permanecer contigo, aun si fuere necesario hasta la misma muerte. Y todos de alguna manera se iban a huir, iban a esconderse, se iban a escapar. Me van a dejar solo. Pero Jesús decía esto, como ayudándonos a entender, amado, aun cuando tú estás solo, no hay una persona a tu lado, no está un hermano, no está una persona que tú anhelarías que te acompañara en ese momento difícil, tu esposo, tus hijos, tus padres. Si hay un momento difícil que tú estás pasando y te has sentido solo, recuerda esto que Jesús decía, ustedes me van a dejar solo. Pero Jesús se acordaba, o Jesús reafirmaba esta verdad, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Y esto es algo muy hermoso, amado. Es algo que nos debe de traer fortaleza y consuelo. Cuando tú te sientes solo, piensa en esto, no estás solo. Físicamente no ves a alguien ahí, no ves a tu lado una persona, no sientes quizás el abrazo, no escuchas la voz de una persona amada que quisieras que te diera palabras de aliento, de ánimo, pero en realidad no estás solo. Dios está ahí contigo. Dios está ahí a tu lado. Dios se ha acercado en esa circunstancia para hablarte. Quizás es un susurro muy suave que no alcanzas a percibir, pero Dios está precisamente ahí a tu lado para ayudarte en ese momento de dificultad. No estás solo. No estás solo. Dios está ahí cerca de ti. Ahora, Jesús expresaba esto diciendo, no estoy solo, el Padre está conmigo. Y bueno, tú conoces el relato, quizás lo has escuchado. Jesús es apresado, es enjuiciado, empiezan a hacerle daño, lo golpean, empiezan ahí a pegarle, le ponen una corona de espinas, le dan de latigazos sobre sus espaldas, es sentenciado a la muerte, lo llevan precisamente cargando una cruz, cargando un madero sobre sus espaldas, pegándole en el camino para llegar hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Cuando llega a ese lugar, lo echan al piso sobre esa cruz, clavan sus manos y sus pies sobre el madero y es colgado en ese madero. Dice la Escritura que estuvo ahí cerca de 6 horas colgado en ese madero. Y ya casi a la hora sexta se escucha una oración de Jesús, una oración que hace el Señor Jesucristo. Quiero que leamos lo que estaba diciendo Jesús en esa oración. Aquí en Mateo 27, verso 46, dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase precisamente es la misma frase que está escrita en el Salmo 22 que mencionábamos hace un instante. Salmo 22, verso 1, el rey David hacía esa oración diciéndole a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí Jesús está haciendo este ruego desde lo más profundo de su ser, está clamando esta oración, está haciendo esta petición, está reconociendo que Él se sentía así en ese instante. El mismo Señor Jesucristo se sentía desamparado en esa situación. ¿Por qué te has alejado? Algunos comentaristas dicen que Cristo Jesús sentía el distanciamiento, la separación de Dios en su vida. Y la razón y la causa era porque Jesús en ese instante, al estar colgado en la cruz, estaba representando a todos nosotros los que somos pecadores, a todos los que cometimos pecado, a todos los que han cometido pecado, a todos los que están cometiendo el pecado. Dios estaba representando a cada uno de ellos en ese instante, muriendo por nosotros Jesús, y por eso el Señor Jesucristo sentía ese distanciamiento del Padre. Y bueno, Él fue, por decirlo de esta manera, Él fue en ese momento, tuvo esa experiencia, esa sensación, para que también después nosotros pudiéramos ser recibidos. Pareciera que Él fue en ese momento desechado. Dice Isaías 53 que fue desechado de los hombres. Dios mismo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios estaba indignado en ese momento, cargando el castigo de todos nosotros sobre su Hijo. Y Jesús lo expresaba con esta oración, con este clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él había dicho instantes atrás: está conmigo el Padre. Pero aquí vemos una oración un tanto diferente. Ahora experimentaba que el Padre estaba lejos de él. Amado, yo creo que esto nos debe de hacer entender que, primero, nos debe de ayudar a entender el grande amor que tuvo Jesús por nosotros. El grande amor que tuvo Jesús por nosotros. Experimentar la ausencia, o experimentar esa sensación de sentirse lejos del Padre, distanciado del Padre, cuando Él siempre ha estado con el Padre y ha estado en uno con el Padre y ha sido uno con el Padre. Pero en ese instante experimentó ese distanciamiento, esa separación, eso que le hacía sentirse abandonado, olvidado. Entonces eso habla del amor que tiene Jesús por nosotros. Segundo, también esto nos ayuda a entender, amado, que Jesús se identifica con los que se sienten solos, con los que se sienten abandonados. Si tú te has sentido olvidado, abandonado, sientes que Dios te ha abandonado, amado, Jesús se identifica contigo, sabe lo que tú sientes. Por lo cual, amado, la Escritura nos lleva a que tú y yo estemos precisamente buscándole a Él, buscando a Dios. Jesús nos decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús. Él nunca desampara a nadie. Él nunca abandona. Nunca fue alguien quien le falló a las personas que se acercaron a Él. Él se acercaba para ayudar a los necesitados, a los que estaban en soledad, en aflicción, en tristeza. Entonces también quiere acercarse a cada uno de aquellos que se sienten solos. Es el tiempo de buscar precisamente a Dios. Por otro lado, tampoco Dios ha estado lejos de su pueblo. Y es gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Ahora tenemos esa promesa grande de parte de Cristo: no los voy a dejar solos. Y a veces las circunstancias que vive el cristiano o su pueblo, a veces son circunstancias donde nosotros queremos ver. Quiero ver señales, quiero sentir esto, quiero tener esta sensación, quiero experimentar este sentir para tener la certeza y la certidumbre de que Dios está conmigo. Pero la Escritura nos dice, amado, que no debemos de dirigirnos por vista. No es por vista.
sino por fe. Ahí lo dice en 2 de Corintios 5:7, dice que andamos por fe y no por vista. O sea, no es dependiendo de cómo me sienta, de mi sentir, no dependiendo de lo que yo cree, de lo que yo sienta, experimente o esta señal, sino de la promesa que Dios ha dado. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado? Vamos a verla aquí en Santiago 4:8. Es la misma promesa que hemos estado viendo en varios textos, pero aquí nos lo expresa Santiago en el capítulo 4, el versículo 8. Dice aquí la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así es que aquí está lo que Dios nos viene anunciando desde el principio en la Escritura, desde el inicio en la palabra de Él. Nos anuncia que Él estará con nosotros. Acércate a Dios, dice, y Él se acercará a ti. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura en Santiago. Y, amado, pues nosotros debemos de creer esas palabras. Esta promesa, la promesa que nosotros, esta verdad, esta realidad que nos anuncia la Escritura es que Dios está cerca de nosotros y está cerca de su pueblo, está cerca de aquel corazón quebrantado, está cerca de esa persona que se siente sola, está cerca de aquel hombre, de aquella persona, de aquel pecador o de aquella pecadora que reconoce su condición y quiere entregarse a Dios. Está cerca de esa persona, está cerca del que sufre, está cerca del que se siente solo, desamparado, está afligido. Dios está ahí cerca. Esta es la verdad que vemos en la Escritura, amado. Por lo cual Dios nos dice que nosotros ahora nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Ya lo hemos mencionado en algunos otros momentos y aún en el transcurso de esta reunión lo hemos dicho, amado. Nos acercamos a Dios a través de la oración. Nos acercamos a través de la oración. Cuando tú le hablas a Dios, cuando abres tu corazón y te acercas sinceramente a Dios y le platicas lo que hay en tu alma. No lo dejes de hacer, amado. No solamente en una reunión como esta, al inicio, hablar con Dios. Hazlo también en tu casa. Hazlo en los momentos que tú puedes hacerlo. Hazlo ahí, buscando a Dios, hablando con Él, contándole lo que hay en tu alma, aún pidiéndole por otras personas, pidiéndole por aquel que está sufriendo, por aquel que está en necesidad. Habla no solamente de ti, habla de otras personas para que sean ayudados por Dios. Tienes que hablar con Dios, orar. También nos acercamos a través de su palabra. Cuando leemos la Escritura, cuando meditamos en su palabra, nos estamos acercando a Dios. Y también Dios se acerca a nosotros, nos va a hablar, nos va a revelar palabra, nos va a ministrar algo en nuestro corazón, nos va a hacer comprender su voluntad. También nosotros nos acercamos a Dios cuando creemos en esas promesas, amado, que Él estaría cerca de nosotros. Cuando vemos una promesa en la Escritura y nos damos cuenta que estas palabras han sido dejadas para que nosotros creamos esas palabras. A veces le crees más a las promesas que te da una persona. Si alguien te promete trabajo, te dice, oiga, ¿qué cree que tengo un trabajo ahí? Le quiero ofrecer un trabajo. No se va a arrepentir, es un buen trabajo. Y a veces tú confías en esa persona. Es decir, descansas solamente porque te ha prometido un trabajo. Amado, a veces alguien te promete algo. En la salud, te promete algo ahí, quizás un negocio que va a ser redituable, te promete, a lo mejor una persona te promete felicidad, te promete amor, y a veces terminamos creyendo esas cosas. Le das peso, crees a esas promesas. Qué triste es que a veces el hombre no le cree a Dios, amado. A veces le cuesta al hombre creerle a Dios. Pero mira, para los que creen, para todos los que creen, sus promesas son sí y son amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que creer esas promesas que vienen en la Escritura. Y por otro lado, amado, también buscamos a Dios. Nosotros nos estamos acercando a Dios cuando tenemos una oportunidad para reunirnos.
No importa que ahorita en este instante no sea en este lugar, puede ser a través de esta vía, de este medio, puede ser ahí en tu casa cuando tú con otra persona se juntan y oran y hablan de las cosas de Dios y platican de las cosas espirituales y se edifican espiritualmente el uno al otro. Entonces ahí estará Dios y también habrá una bendición, amado. Cuando tú estás ahí necesitado y buscas a un hermano para pedir consejo, para pedir apoyo, para pedirle que te ayude a orar, para preguntarle, ¿tienes alguna duda de tu situación espiritual? Y entonces pides un consejo, haces una llamada, a lo mejor se puede dar una cita, no sé, verse en algún lugar para poder platicar sobre el asunto. Entonces ahí hay un momento donde tú estás reuniéndote con otra persona. Acuérdate lo que decía Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y amado, cuando hay un momento así, entonces ahí está Dios y bendice a esas personas. Bendice a estas personas que están precisamente buscándole. Si hacemos esto, amado, entonces vamos a tener la presencia de Dios con nosotros. Y aquí recuerdo las palabras de Moisés. Moisés, cuando estaba por salir para entrar a la tierra prometida, Dios le decía: yo no voy a ir contigo, voy a enviar un ángel que vaya con ustedes. Y Moisés llegó un momento donde Moisés le dice a Dios: si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y esa es una realidad, amado. Moisés reconocía que si Dios no estaba con él, mira, él no iba a poder seguir adelante. No iba a poder seguir adelante, no se iba a cumplir el propósito de Dios en ellos, iba a ser algo muy difícil, iba a ser algo muy duro, iba a ser algo sumamente de dificultad para ellos, y él, la verdad, no se sentía con el ánimo de decir, o no se sentía consolado, no se sentía, por decirlo así, no se sentía bien despachado, diciéndole: va a ir un ángel contigo. No, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Amado, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo, buscar que Dios esté con nosotros. Así es que yo te invito para que tú ores, pídele a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, pídele al Señor que te ayude en tu vida. Quizás tengas que pedirle perdón porque has estado lejos de Él. No le has buscado con todo tu ser, con todo tu corazón. Amado, pues este es el tiempo de buscar a Dios. Nos dice la Escritura: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que la Escritura nos dice debemos de buscarle mientras puede ser hallado. Así es que este es el tiempo en donde nosotros necesitamos buscarlo, buscar a Dios con todo nuestro corazón, buscarle con todo nuestro ser. Él está cerca, a veces lo hemos sentido quizás lejos. Si ha sido por causa de las cosas que tú has hecho, hoy pídele perdón a Dios. Arréglate con Dios, que haya paz entre tú y Él. Jesús vino a dar la vida para que tú pudieras reconciliarte con Dios, con el Padre, para que hubiese una restauración, para que hubiese una reconciliación. Aun si tú eras una persona que caminabas con Cristo, quizás estuviste caminando con Jesús y te apartaste en algún momento, pues no es casualidad que el Señor nuevamente te esté buscando y te esté hablando. Él te ha buscado para que tú regreses a Él y te vuelvas a Él nuevamente. Hagas un compromiso, entregues tu vida a Jesús, le digas: Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo. Acércate a Él, Él ha prometido estar cerca de nosotros. El Señor también sabe si tú te has sentido solo,
si estás afligido, si estás en pruebas, en dificultades, hoy el Señor nos dice, no estás solo. Aunque no está el hermano, aunque no está fulano de tal, aunque no está tu padre, aunque no está tu madre ahí a tu lado, aunque no está tu esposo, aunque no está ese ser que anhelarías que estuviera ahí a tu lado, yo estoy aquí contigo. El Señor ha estado a tu lado. Si estás en ese momento de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de angustia, amado, hoy el Señor nos dice que Él ha estado cerca, por lo cual puedes hablarle ahí, háblale, habla ahí a Él, dile cómo está tu corazón, cómo te sientes, cómo se siente tu alma. Hoy dile al Señor cómo estás. Dile que te ayude a caminar con Él, a experimentar su gracia, a experimentar su favor. Esta es una promesa que encontramos en varias partes de aquí de la Escritura, Señor, que tú estarías cercano a nosotros. Nos has prometido, Señor, que si te buscamos, podríamos encontrarte, Señor. Que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarías a nosotros. Que si tú te buscamos, serías hallado por cada uno de los que te buscáramos, Señor. Nos invita, Señor amado, a animarnos, a esforzarnos, a ser valientes para buscarte, Señor, a no tener miedo. Te pedimos, Señor, que estas palabras sean, Padre, las que se cumplan en nuestras vidas. Que tu pueblo siga buscándote, Señor, aún en medio de las dificultades, de las pruebas, Señor. Que aquella persona que se ha sentido sola porque ha enfrentado momentos difíciles, familiares, económicos o de salud, que también, Señor, hoy pueda comprender que tú has estado cerca, Señor, y quieres estar cerca para que seas hallado por Él, por esa persona. Ayúdalos, dirígelos, habla a sus corazones, consuela el corazón quebrantado, Señor, aquel corazón afligido, aquel corazón que se siente preocupado de lo porvenir, aquel corazón que se siente, Señor, angustiado por lo que sucederá más adelante. Oh Dios, que seas tú, Señor, reconfortando, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Que sea tu gracia la que esté ayudándoles a permanecer en tu verdad. Que aun cuando se vivan momentos de prueba, de dificultad, aun cuando se vivan momentos como los que vivió Asaf, viendo que los malos no tenían miedo de la muerte, viendo que los impíos, Señor, no tenían ninguna angustia, ninguna congoja, Señor, que al contrario parecía que estaban bien, que iban fuertes, sonrientes por la vida, Señor. Que cada cristiano podamos reconocer, Señor, que tenemos el mayor bien, que es tu compañía, tu presencia, el que tú estés cerca de nosotros, como decía Asaf. El bien mayor es ese, que tú estés con nosotros, Señor, como aún lo reconocía aún el mismo Moisés. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Ayúdanos a reconocer, Señor, la importancia de que tú estés con nosotros. Estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti, Señor amado. Reconocemos que te necesitamos. Ayúdanos, Padre. Ayuda a aquellos corazones que se sienten abatidos. Que haya consuelo y gracia, Señor, en ellos. Y tu paz reine, Señor. Y la fe, Señor, alimente sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos. Seguimos orando, Señor, por esta nación, en tu misericordia. Pedimos que nos ayudes, Señor. Pedimos que te levantes en este tiempo. Ayuda a los que están enfermos, Señor. Esas personas que están en los hospitales.
Pedimos que ayudes, Señor amado, aquellas almas que nos han pedido oración por sus enfermos en hospitales, hermanos, amigos que tienen familiares hospitalizados. Obra un milagro en ellos, obra un milagro con sus familiares. Pedimos la ayuda por aquellos que han perdido a seres queridos, Señor. Que tú estés consolando a aquellas familias, aquellos padres, hijos, abuelos, esposas o esposos que han perdido a un ser amado, Señor. Pedimos por la familia de nuestro hermano Rafael, su esposa. Pedimos que tú le ayudes, le consueles ante la pérdida de su mami, de nuestra hermana, Señor, la suegra de nuestro hermano Rafael. Ayúdalo, ayuda a su familia, Señor. Es una mujer que venía aquí, Señor, escuchando la palabra, Señor, recibiendo el consuelo tuyo, Señor, amándote, buscando tu nombre, glorificando tu nombre. Ha partido, Señor, se nos ha adelantado, pero sabemos, Señor, que también en tu misericordia está en tus brazos, Señor. Está reposando, Señor, en tu gracia. No, Señor, la verdad es que momentos así entristecen nuestras almas, Señor, pero también nos dan una esperanza. Pedimos que des consuelo a su hija, Padre. Ayúdala, Señor, a nuestra hermana, Padre, que esté siendo reconfortada. Nuestra hermana, su esposa, nuestro hermano Rafael, al hermano Rafael, sus hijos. Ayúdalos también, Señor. Ayúdales, Padre, a que sean fortalecidos en estos momentos. Y Padre, en el nombre de Jesús también pedimos consuelo para aquellos que han perdido a seres queridos. Ayúdales, Señor, que tu gracia permanezca ahí con ellos y tu Espíritu consuele y reconforte esas vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Pues terminamos aquí la reunión. Vamos a seguir orando unos por otros. Invitamos a los hermanos, a cada uno de ustedes, a que sigamos orando. Pidamos al Señor que nos ayude en estos tiempos y sigamos cuidándonos, tomando las medidas de precaución para evitar pues el padecimiento que ahorita está pues afectando a todo este país. Cuidémonos mucho, salgamos solamente a lo necesario y pues aquellas actividades que tienen que ser realizadas por la necesidad, tomemos las medidas de prevención, de cuidados que ha dado las autoridades para evitar que ya sea nosotros o otras personas cercanas a nosotros estén siendo pues contagiadas o se enfermen con este padecimiento de COVID-19. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Terminamos aquí la reunión, le mandamos un abrazo desde aquí y con la ayuda de Dios estaremos aquí el próximo domingo en la transmisión. También queremos invitarle para que siga quedándose en casa. Recordemos, aún no vamos a reanudar las reuniones públicas hasta que veamos esa condición, las autoridades nos indiquen el momento en que se pueden llevar a cabo estas actividades públicas. Por el momento seguimos en semáforo rojo, según lo que nos ha dicho las autoridades, por lo que no vamos a poder reanudar las reuniones públicas el próximo domingo. Pero no pierda estas reuniones, no deje de seguirnos, no deje de seguir escuchando el mensaje para que Dios esté hablando a su vida aún más. Tengan buena tarde, que Dios los bendiga. Hasta luego.